Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy María Teresa Pedretti, representante del Grupo 24 ODS 9. Hoy les vengo a hablar de las carreteras sostenibles y resilientes. Esto es de lo convencional a lo consciente. En el contexto actual, marcado por la aceleración del cambio climático, el deterioro de los sistemas y la necesidad constante de conectividad con la sociedad, surge la necesidad de replantearse cómo se diseñan y se construyen las estructuras viales en general, las autopistas, las calles, etc. La dependencia de materias tradicionales, como el asfalto derivado del petróleo, junto con los altos niveles de consumo energético y generación de residuos, ha dado impactos ambientales que ya no podemos ignorar como sociedad. Para esto surgen las carreteras sostenibles y resilientes. Pero primero necesito que entiendan, ¿qué son las carreteras sostenibles y resilientes? Son una infraestructura vial sostenible que utiliza plástico reciclado para poder mantener, reforzar o construir caminos, calles en general. Se dice que es sostenible porque utiliza plásticos postconsumo, que harían daño al ambiente siendo tirados o siendo dejados sin poder reutilizarlos. Y son resilientes porque resisten mejor el paso del tiempo, los eventos extremos, eventos climáticos más que nada, y el desgaste del tráfico. Al ser una iniciativa que busca una industria basada en el transporte limpio y eficiente, optimizando recursos y haciendo que el impacto ambiental sea lo menor posible, podemos relacionarlo plenamente con el ODS 9, que es Industria, Innovación e Infraestructura. Este promueve industrias basadas en el bienestar y seguridad social. Pero para ponerlos en contexto, primero debemos entender qué son las ODS. En 2015, miembros de las Naciones Unidas dieron adopción a la Agenda 2030, en donde se dieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son muy importantes ya que hacen posible un futuro donde el ambiente no sea atacado y también más equitativo para la sociedad. Pero así como los beneficios que veremos más adelante en profundidad, este tema también tiene varias consecuencias. Por ejemplo, necesita una inversión inicial muy alta, lo cual hace que tenga una dependencia público-privada con organismos estatales o internacionales. Su inversión recién se recupera a un largo plazo y también pasa que hay una capacitación muy pobre de profesionales, dando una falta de estos para su implementación. También hay una infraestructura obsoleta por la falta de concientización a nivel nacional o internacional, por lo cual se dificulta mucho la implementación de los materiales para su implementación justamente, para dar estructuras viables sostenibles. A esto se le agrega las consecuencias de su uso, por ejemplo los microplásticos, los cuales se generan por el desgaste de estas estructuras viales. También está la contaminación química por los aditivos que se le agregan a estas calles y el gasto consumo energético para la implementación de sus materiales. Tampoco no puede ser cualquier plástico. Tiene que ser un plástico post-consumo, el cual esté limpio y pasa por un proceso de trituración donde después se mezcla con asfalto que esté en buen estado y se le añaden aditivos, por ejemplo polímeros o aceites para poder devolver o renovar su flexibilidad. Esto para después ser compactado y utilizado como cualquier asfalto común. Viendo todos estos puntos en contra, muchos pensarán que es mejor seguir utilizando los asfaltos comunes de toda la vida, pero hay algo de que deben entender. Las carreteras sostenibles y resilientes contribuyen a un cambio decisivo para la reducción del impacto ambiental, ya que estas, al ser implementadas, tienen una reducción significativa en la contaminación de suelos, ríos, océanos, agua en general, y son muy eficientes frente a fenómenos extremos, fenómenos climáticos extremos, ya que estas resisten desde menos 40 grados Celsius hasta 80 grados Celsius, cosa que los asfaltos comunes, al ser derivados de petróleo o siendo utilizados con materias vírgenes como son la arena o la piedra, no pueden resistir esto y también tienen que ser constantemente mantenidos, reforzados cada 15 o 20 años. Hay un punto bueno, por decirlo así, con el asfalto convencional, lo cual es su bajo costo inicial,
que puede ser de 1,5 millones de dólares para América Latina. Pero esto también trae una consecuencia mayor, porque a los 15 o 10 años este asfalto tiene que ser constantemente reforzado, mantenido o hasta rehacerlo, lo cual hace costos a futuro muy grandes. Al igual que ante eventos extremos climáticos como lluvias, inundaciones, etcétera, o calor extremo, que es algo muy dado en esta zona de Argentina, obliga a todas estas reparaciones que van elevando los costes. En cambio, las carreteras sostenibles y resilientes, al utilizar plásticos reciclados, polímeros, entre otros materiales, traen mayores beneficios. Aunque como he dicho anteriormente, su costo inicial es mucho mayor. Lleva a 1,9 o 2,5 millones de dólares en América Latina, por ejemplo, pero multiplica su vida útil hasta 40 o 50 años, en donde no se deben hacer mantenimientos o gastos constantes. Hay un ejemplo muy claro ante todo esto, el cual es la implementación de carreteras sostenibles por Honduras, en donde esto se tuvo que hacer un tramo de 308 kilómetros, donde había un presupuesto de 404 millones más o menos para si es que se utilizaba asfalto común, pero esto llevó a 606 millones utilizando carreras sostenibles y resilientes, lo cual es más o menos un 31% mayor al coste inicial, lo cual es bastante para un país. Por ejemplo, Honduras tuvo que tener un contrato con un banco internacional de Europa para poder dar este cambio con esta carretera. Pero todo esto, por suerte, se vio beneficiado gracias a un 60% de disminución en gastos de mantenimiento, al igual que pudo dar mucho trabajo a técnicos y profesionales especializados para el mantenimiento. Estas carreteras, por suerte, conectan zonas rurales con centros educativos, centros de salud, facilitando el acceso a comunidades aisladas, reduciendo la brecha y promoviendo el desarrollo regional. Lamentablemente no todo es tan perfecto de nuevo. Hay muchas brechas, tanto económicas, normativas, políticas. Las carreteras sostenibles y resilientes ya han demostrado su valor en países como la India, en donde surgió, Países Bajos, Brasil, Colombia, muchísimos casos, y dando una reducción exorbitante en emisiones de CO2 y dando casi el doble de la vida útil de las carreteras, lo cual es mucho. Sin embargo, fuera de estos casos de éxito con países destacados, su adopción masiva es muy limitada, debido a todas las consecuencias que nombré anteriormente, como los costes iniciales elevados, brechas normativas y la falta de técnicos en regiones con bajos recursos. El éxito de la implementación de estas carreteras dependerá de políticas coherentes, donde se reduzcan los costos para el uso y la implementación. De este modo, las carreteras del futuro no son autopistas utópicas, son carreteras más limpias que reducen el impacto ambiental y que saben utilizar de manera eficiente los residuos que genera el ser humano. Para finalizar este tema, les pregunto, ¿hay un futuro para las carreteras del mañana o solo para quienes pueden pagarla? Desde ya, muchas gracias. Nuevamente, yo soy María Teresa Pedretti, Grupo 24, ODS 9. Nos vemos.